Hola, hola, ¿cómo estás? Es un gusto para mí darte la bienvenida a GESER Escuela para la Paz. Les saluda Mariana Félix y el día de hoy vamos a analizar una parte del libro de Deuteronomio del capítulo 23-24, ¿sí? Bueno, parte del 22, pero solamente vamos a rescatar algunos elementos del capítulo 23 y 24, ¿sí? Este capítulo que estamos haciendo se llama La práctica de la compasión y la justicia es igual a libertad, ¿sí? Y vamos a ver por qué. En los preceptos que estamos por analizar, que son parte del capítulo 23 y 24, se encuentran dos dimensiones de nuestra vida, que son la compasión y la justicia, que al integrarse, el ser humano alcanza la libertad verdadera y por ende la aniquilación de la maldad. Analicemos con cuidado los preceptos que se ordenan y el sentido que tienen para nuestras vidas. Y recalco esto porque a tal nivel ha llegado la aversión a la práctica, una práctica de la fe, que siempre vinculamos la obediencia, ¿sí?, como un medio de sometimiento, cuando en realidad es completamente liberador. Fíjense bien, lo que se ordena en Deuteronomio 23, 16, 17. No entregarás un esclavo a su dueño que se refugia contigo huyendo de su dueño. No lo oprimirás. Para la época en la que se ordena todo esto era completamente contrario al sistema establecido. O sea, hoy si hablamos de esclavos, obviamente en nuestra sociedad ya es impensable, ¿sí?, pensar en que haya un esclavo. Pero en aquel entonces sí se practicaba la esclavitud. Y hay la ordenanza de que si se refugia contigo un esclavo, tú no lo vas a entregar a su dueño. Era completamente antisistema esta orden. Por eso consideramos que el conocimiento que tiene todo esto, este pueblo, es un conocimiento para la libertad, ¿sí? Dice, no pagarás usura a tu hermano. Con el que pudieras hacer eso, dice, al extranjero podrás pagar usura. Deuteronomio 23, 20, ¿sí? Sí, pero con tu hermano no lo puedes hacer, tienes que ayudarlo, ¿sí? También algo completamente antisistema, porque el sistema capitalista, ¿sí?, es un poco despersonalizado, ¿no? Un poco, muchísimo. Y el negocio es el negocio. Pero aquí dice que con tu hermano no lo vas a hacer, ¿sí? Dice, otro precepto, no tomarás en prenda la muela inferior ni la muela superior de su molino, porque la vida le está tomando en prenda, ¿sí? Es decir, si alguien te debe, no le vas a andar tomando en prenda algo que tiene de valor, porque sobre todo lo que tiene que ver con su trabajo, porque es la vida de la persona, con eso se sostiene. Por lo tanto, no debes de hacerlo, no lo hagas, porque estás perjudicando. También es otro precepto antisistema, completamente lleno de compasión y de justicia. Dice, si se hallare a un hombre secuestrando a una persona de sus hermanos, de los hijos de Israel, lo usare como servidumbre o lo vendiere, deberá morir el secuestrador aquel. Aquí hay un precepto de justicia rigurosa en lo que se refiere a la práctica del secuestro.
también son leyes muy avanzadas, ¿sí? Eso está en Deuteronomio 24, 19. Práctica de la justicia, sea quien sea, ¿sí? Porque aquí claramente se dice en las escrituras que no te vas a inclinar ni a la izquierda ni a la derecha, sino que tienes que ir en el equilibrio. O sea, tienes que practicar la ley, la justicia, sea pobre o sea rico. Siguiente, dice, pero si fuere un hombre pobre, no te acostarás reteniendo su prenda. Devolverás a él su prenda cuando se ponga el sol. Se acostará con su manta, entonces te bendecirá, y para ti será justicia delante del eterno Dios tuyo. ¿Sí? Aquí también práctica de la justicia y de la compasión. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de sus hermanos o de tu peregrino que está en tu país, en tus ciudades. ¿Sí? Jornalero pobre y menesteroso se refiere a las personas que viven en condiciones muy difíciles. ¿Sí? Dice, no lo vas a oprimir. Práctica de la compasión y de la justicia. Siguiente. En su día le dará su salario y no se pondrá el sol estando él en su poder, porque aquel es un pobre que por ese salario expone su vida. ¿Sí? Práctica de la compasión y de la justicia. Completamente antisistema estas órdenes que les da Dios al pueblo de Israel. En su día le dará su salario, o sea, tienes que pagar equivalente al trabajo que hicieron y no vas a esperar a que pasen días para poder pagarle. Tienes que pagarle en el momento en que hizo su trabajo, ¿sí? Porque está exponiendo su vida. Por lo tanto, tú tienes una deuda con él. Antisistema completamente esta ordenanza. Ya sabemos que el sistema capitalista, hay muchas injusticias en el sistema. Y no es que estemos abogando por un socialismo, no. Estamos hablando de la esencia de la práctica de la compasión y de la justicia que hace que este mundo sea un mundo en paz, justo. ¿Sí? Siguiente, dice, no habrá para ti en tu bolsa una pesa grande y una chica. No habrá en tu casa una efa grande y una chica. Una pesa completa y justa habrá para ti, para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el eterno Dios tuyo te entrega. Y eso está en Deuteronomio 24, y como están algunas palabras que he recortado, es específicamente de Deuteronomio 24, 13, 14 y 15. Por si quieres checar o tomar notas, para que verifiques por ti mismo lo que te estoy diciendo. ¿Sí? Práctica de la justicia. No habrá una pesa grande y una chica. O sea que tienes que hacerlo justo. ¿Sí? Y claramente dice, para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el eterno Dios tuyo te entrega. Aquí claramente se está diciendo que la práctica de la injusticia provoca nuestra propia destrucción. ¿Sí? Y aquí viene lo que más me llama la atención, porque en estas porciones, en estos capítulos que les he estado comentando, es donde más preceptos ordena el Creador. Ordena muchísimos preceptos en torno a lo mismo, ¿sí? Y al final, ya que termina la porción, ¿sí? Ordena acabar, exterminar a Amalek. Y aquí vamos también con la cuestión de la interpretación literal del texto, que si nosotros lo interpretamos de forma literal, pues obviamente vamos a pensar que nos está ordenando matar. Pero no es así. Y vamos a ver por qué. Fíjense bien. Dice, al final de estos preceptos,
como les decía, que son muchos, pero que solo hemos elegido los que consideramos aptos para explicar esta unificación de las dimensiones de la misericordia y la justicia. Perdón, es que Dios ordena eliminar a Amalek. ¿Y quién es Amalek? Sabemos que Amalek es un pueblo también de Medio Oriente que demográficamente, no existe, no tiene ubicación actual. Es uno de los pueblos antiguos, ¿sí? Pero es un código, Amalek es un código, ¿sí? Es el nivel máximo de maldad, es la manera en que se le llama bíblicamente a la maldad. La maldad como una energía que se destruye a sí misma, y la hemos visto personificada en diferentes etapas de la historia, ¿sí? Por ejemplo, Hitler era una representación del mal a nivel de Amalek. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Hitler? ¿Qué hizo el régimen nazi después de que sabía que estaba perdiendo la guerra? Se aniquilan, se quitan la vida entre ellos mismos. Eso era lo que sabían que tenían que hacer en caso de perder la guerra. No les iba a dar el gusto a los enemigos de hacerlo, entonces ellos se quitan la vida. No había más vida después del Tercer Reich y se quitan la vida. Esa es una representación de la maldad a nivel de Amalek. También vemos ese nivel de maldad en el terrorismo de actual. Se destruyen a sí mismos, ¿sí? Muy bien. ¿Y por qué se representa a Amalek con estos altos niveles de maldad? Porque Amalek hace lo contrario a las órdenes que da el Creador a sus hijos, ¿sí? Les ordena, practiquen la justicia, la misericordia, ¿sí? Para que alcancen la paz y la libertad. Y Amalek, actúa al revés, ¿sí? Recordemos que cuando los hijos de Dios iban en el desierto, sale Amalek y los ataca cuando ellos estaban agotados, estaban sedientos en medio del desierto y fueron piedra de tropiezo para ellos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de Amalek, estamos hablando de la falta de bondad, la falta de misericordia, la falta de justicia, la maldad en su estado puro, ¿sí? No se refiere a que nosotros vamos a terminar a cumplir nuestra función, a ir aniquilando a un pueblo entero, sino que la práctica de la justicia y la compasión integradas nos llevan a la libertad, a la paz y por ende nos llevan a la aniquilación del mal. Definitivamente nos llevan a la aniquilación del mal. ¿Sí? Curiosamente, siempre que estoy compartiendo en mi podcast los episodios, llega un momento en que mi perra siempre ladra, ya que voy a terminar, ¿sí? Bueno, entonces la paz en cada uno es el resultado de esto cuando hemos llevado a nuestra vida diaria la práctica de estas dos dimensiones que son la justicia y la compasión. Cuando el desorden interno de la persona, es decir, ese desorden psicológico, ¿sí?, se origina a causa de la falta de esta praxis cotidiana de la justicia y la compasión y a la falta de conocimiento de la razón de ser de todo lo que vive a diario. Nos llevan entonces al sinsentido y es muy fácil que la persona sea presa del entorno, como lo que está pasando actualmente en nuestra ciudad. Sí, cuando nosotros vemos las filas de la violencia llenas de jóvenes, llenas de personas que fácilmente pueden ir a matar, es consecuencia de un desorden interno, de un desorden psicológico donde entran en juego muchísimos aspectos de la vida de la persona. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros podemos ver todo esto, nos damos cuenta, ¿sí?, que todo eso no estuviera pasando si la persona
equilibrara estas dos dimensiones de la justicia y de la compasión. ¿Sí? Entonces, el asunto que puede salvarnos no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros. ¿Sí? Entonces, esto es lo que yo deseaba en mi corazón compartirles el día de hoy. Y me da mucho gusto haberlo podido hacer. Y ojalá que te sirva para tu formación, que vayas por ti mismo, por ti misma a las fuentes y formes tu propio criterio. Yo solamente te estoy dando una pauta a seguir, que la puedes agarrar o no. Pero aquí está claramente, ¿no? Cómo es que nosotros, a través de la práctica de la compasión y la justicia, llegamos a ser libres y a aniquilar el mal. ¿Sí? Entonces, esto es en sí lo que necesitaba compartirte. Ojalá que te haya servido. Pues nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego. Shalom.